de un centenar de personas había denunciado sobre un proyecto inmobiliario vendido principalmente en el extranjero. En un operativo que abarcó 25 allanamientos en 4 provincias y el Distrito Nacional. Desde entonces, decenas de personas, especialmente residentes en el extranjero, contaron las vicisitudes que han atravesado desde que entregaron grandes cantidades de dinero al empresario por concepto de inicial para una vivienda. Además de no entregar los apartamentos prometidos a Rivera Ledesma, se le acusa de vender una misma vivienda varias veces y de construir sus proyectos de manera ilegal. Sus quejas van desde la no entrega de viviendas hasta importantes defectos de construcción. Te dije hace mucho tiempo, maldito mono e imbécil, que no me traicionara. Yo pagué en cheque administrativo por el Banco de Reserva. En total la suma hace 6.650.000 pesos. Compramos directamente a él. Él fue que me vendió. A mí, a mi hermana, a mi sobrina y mi cuñada. Nosotros somos gente trabajadora que emigramos de la República Dominicana para tener un futuro y para tener una casa, un hogar aquí en la República Dominicana, y que ese derecho se nos está negando. Nosotros estamos hartos ya. Nosotros lo que queremos es o que nos entreguen nuestro apartamento o nuestro cuarto, esta vaina. Ese pedazo de mierda nunca me cayó bien, nunca confié en él. Eso pasa aquí todos los días. Aquí hay una cantidad impresionante de estafas con proyectos de apartamentos, con tierra, con solares, y nadie evita que eso ocurra. No hay un marco jurídico robusto que le garantice a una familia o a una persona que decide hacer la inversión más importante de su vida, porque aquí no estamos hablando ni siquiera de un carro, no estamos hablando de un celular. Señores, cuando una familia o cuando una persona decide en un país como este, de bajo salario, que la gente tiene que tener 2 y 3 trabajos y está joseando para completar el mes, cuando una familia clase media bajo, clase media, decide arriesgarse, porque es un riesgo de vida, de embarcarse en una hipoteca para comprar su casa a 20 años, es todo que lo está dejando, es todo, es recogiendo todos los chelitos para poder juntar un inicial o para poder... Entonces, ¿cómo es posible que de buenas a primeras usted va de buena fe donde un constructor que se supone que está regulado, certificado, que tiene que tener una serie de condiciones para estar vendiendo proyectos de apartamentos? Debe haber alguna autoridad que supervise y regule esta vaina. Hoy de repente ahora usted le entregó a ese señor 3 y 4 millones de pesos y él ni le entrega el apartamento, ni está en tiempo, y le dice cuando usted le reclama o le pregunta que le va a dar un tiro. Malditos perros. Alguien hizo todo mal. ¿Quieres que te la pongo en China? Ok, está bien. ¿Tú sabes con quién tú estás hablando? Está bien. Está bien, usted es el come hombre. El come hombre. ¿Usted me va a dar el dinero, sí o no? Cuando me dé mi maldita gana, ya yo te dije. Usted no me está entendiendo lo que te estoy diciendo, y haz lo que tú quieras. Incluso llega a advertir que no devolverá el dinero, como lo demuestra este otro audio. Resuelve, porque ni te voy a devolver el dinero y te voy a desbaratar en la justicia. Voy a hacer contigo lo que yo quiera, porque ni voy a hacer el edificio, ni te voy a devolver el dinero. Como tú dijiste ahí que tú vas a la fiscalía y a la prensa, ve, para que tú sepas quién soy yo. Ve, Okay. Para que allá te enteres. ¿Tú crees que yo soy un rastrero pata por suelo como tú? Yo soy un empresario, un muchacho de mierda. Okay. Tú eres loco, Okay. Eres loco que tú eres. Okay. Cuando mucho estoy yo haciendo que estoy hablando contigo. Okay. Ajá. Y a mí no me escriba. Usted llama a la oficina. Ajá. Yo no hablo con crápula ni chusma tampoco. Díganle buenas noches al malo. ¡Vamos! Esta es la última vez que verán a un tipo tan malo como este. Lo que se está poniendo en visibilidad no es un engaño, es la irresponsabilidad de la institucionalidad que debe proteger a esta gente. Aquí hay irresponsabilidad del Ministerio Público. A mí que no me vengan con ninguna historia. Miren, si ustedes lo que están investigando, entonces tienen que decirle a esta gente que están investigando. Claro. Ustedes no pueden mantener a esta gente en esta incertidumbre. O están esperando que maten a uno. Están esperando que maten a uno para entonces salir a hacer populismo penal.
Mientras tanto, estas familias están sin casa, sin dinero y sin la esperanza de poderlo recuperar. Más de 300 apartamentos vendidos en estas estafas inmobiliarias, más de 300 apartamentos. Y no tenían ni siquiera dónde lo iban a hacer, no tenían el lugar. Un maldito robo. Es que la gente experta en todo, como dice María López, de una vez, no, voy a hacer una inversión. Pero ¿qué inversión del carajo? En un mundo que está lleno de estafadores, ladrones, timadores, engañadores. El mundo es tuyo. Y volvimos en julio, después que pasaron los 30 días, y el señor estaba presente en la oficina y nos echó y hasta nos amenazó. Hay un video en mi Instagram colgado de ese momento, donde él especifica que él es un dios en el país, que nosotros no somos nadie, que nos lo iba a poner en China y que ahora teníamos 5 días para buscarle a él 9.500.000, más del doble pautado en el contrato porque él le daba la gana. Si eso que usted está expresando en este programa es así, usted hizo negocio con un delincuente. Con un demonio, claro. Usted hizo negocio con un delincuente. ¿Y qué te dicen las autoridades hasta este momento? Escúcheme, don Nelson. ¿Qué te dicen hasta este momento, desde junio? Me he presentado, luego de esa acción, yo soy un muchacho pacífico, joven, porque no quiero fracasar, apenas tengo 30 años. No fracases, y fue capaz de ofender a mi esposa delante de mí a ese nivel, buscando que yo me alterara y le diera un golpe o algo, para él hacerme una contrademanda. Sí, entonces yo lo que hice fue que procedí a irme y comencé a conseguir un abogado que ya le había ganado un caso a él en Santo Domingo Oeste, en la provincia de Santo Domingo Oeste, porque al parecer el hombre está enllavado en el distrito. En el distrito ese señor tiene muchos casos y nadie le hace absolutamente nada. No sé qué pasa con la fiscalía ya. En este país hay que ganar dinero primero. Cuando tienes dinero, tienes el poder. Hay una preocupación enorme porque hay gente muy trabajadora que ahorra durante toda su vida para poder comprarse su vivienda y en este sentido, al final del día, nadie aparentemente les va a buscar a ellos la solución, que sería devolverle su dinero. ¿De esto se trata la vida? Olvídalo. Para esto trabajé. Dime. Coño. Y pese a todas estas evidencias, esta es la respuesta que los afectados han recibido de parte del sistema judicial. Vamos a recordar este audio, porque pareciera que tienes razón. Que tú sabes lo que te tengo ahí en los tribunales. Porque tú sabes lo que te tengo ahí en los tribunales. Púdrete, miserable. Púdrete, miserable. Púdrete, miserable. No sé si es que el Ministerio Público, la Fiscalía, o si el señor conoce a alguien allá, pero la mandan a lo civil, porque van cada uno de manera individual. Aquí todos sabemos que cuando uno se va a lo civil, eso es prácticamente perder tiempo. Malditos, mafiosos, desgraciados. No confío en ellos.